de una historia que creo que alguna vez les conté, ¿no? De un reino medieval en el que había habido un derrumbe y una montaña había dejado caer grandes rocas, y una roca muy grande se atravesó en el camino principal que llevaba al reino. Entonces el reino se estaba quedando sin alimentos porque la única vereda de entrada al reino estaba trancada por una piedra. Entonces el rey dijo: aquel que sea capaz de romper la piedra, le voy a dar la mitad de mi reino a mi hija como esposa. Entonces la gente dijo: no, ahora esta es mi oportunidad. Y comenzaron primero guerreros espadachines a darle de espadas a la piedra, pero la piedra nada. Luego comenzaron los expertos en acero, herreros con grandes martillos a darle por todos lados, pero la piedra nada. Luego comenzaron algunos arquitectos, trataron de palanquear la piedra, pero la palanca no se movió, no movió la piedra seguía ahí. El pueblo se estaba ya desesperando porque tenía mucha hambre. Y por último salió un joven carpintero y pidió la oportunidad. Y este joven iba con un martillo de carpintero. Un martillo de carpintero es pequeño, ¿sí? No es grande, no es. Iba con un martillo de carpintero y una tiza. Se acercó a la piedra, marcó una X en la piedra y comenzó a darle golpecitos. Entonces la gente se reía. Le hemos dado tan duro y él va a creer que va. Él terminó el primer día y como nadie lo intentaba, volvió a marcar la X en el mismo lugar y siguió dándole golpecitos. Y así estuvo varios días. A mitad del camino se sintió avergonzado, burlado, desesperado y dijo: no, esto no vale la pena, esto me da pena a mí seguir con esto. Pero dijo: no voy a seguir intentándolo, y siguió dándole. Y pasaron los días, ya habían pasado 15 días. Y el día 15 llegó a su casa, dijo: no voy más, ya soy la burla del pueblo, ya no voy a seguir con esto. Y así se acostó. No voy más. A la mañana, cuando se levantó triste, derrotado, sabiendo que ya había perdido la oportunidad. Pero a su corazón llegó la idea: bueno, lo voy a intentar un día más. Un día más. Ese día se levantó cansado y desanimado, marcó la X donde mismo y comenzó. Y con el primer golpe que le dio, la piedra se abrió y se desmoronó completamente. Ganó el reino, se comenzó a alimentar el pueblo, le dieron la mitad del reino y a la esposa del rey, y llegó a ser muy grande su fama. Y yo le tengo una pregunta, que ya se las he hecho antes. ¿Cuál golpe rompió la piedra? ¿Cuál golpe rompió la piedra? Opción 1, los primeros golpes. Opción 2, el último golpe. Opción 3, todos los golpes. ¿Cuál golpe rompió la piedra? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos dicen todos los golpes? A ver. Listo, sí, todos los golpes. Ahora eliminemos la opción todos los golpes. ¿Cuál golpe rompió la piedra? El último golpe. Sí. Mire, la primera opción la descartamos porque los primeros golpes ya él se había rendido, la piedra quedó así. Sin duda, todos los primeros golpes fueron determinantes. Sin embargo, el golpe que rompió la piedra fue el último golpe. Esa es la verdad. La respuesta correcta técnicamente es que todos los golpes fueron parte del proceso de... Sin embargo, los 10,000 golpes anteriores sin el último no habrían roto la piedra. Por eso quiero compartir con ustedes el mensaje. Hasta el último golpe. ¿Cómo se llama el mensaje? Hasta el último golpe. Y para eso, quiero que vayamos nuevamente a las Escrituras. Hoy es el tercer mensaje de la serie de la promesa a la conquista. Y tiene como título Hasta el último golpe. Y para eso vamos a leer en el libro de Josué. Recuerden que estamos con la historia de Israel. Josué capítulo 6, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Josué 6:2 al 5. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez.
Y esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. Rápidamente nos ponemos en contexto. Estamos en una serie de 3 mensajes que comenzamos hace 2 semanas, llamada de la promesa a la conquista. Y la intención de la serie era estudiar y aprender de ese tiempo histórico. ¿Qué fue lo que pasó a Israel desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida? Y comenzamos recordando que Dios le había prometido al padre del pueblo de Israel, que era Abraham, le había prometido: sal de tu tierra, de tu parentela, sal de esa ciudad, sal de tu familia, sal de ese contexto, que te voy a llevar a una tierra extraordinaria, una tierra que tiene recursos de los mejores, inagotables. Y él decía, una tierra que fluye leche y que fluye miel. Entonces Abraham fue obediente. Esta promesa fue reentregada a su hijo Isaac, y luego esta promesa fue comunicada a su hijo Jacob, que luego sería llamado Israel. Y Israel se levantó como nación, pero se levantó como una nación que estaba viviendo como esclava en otra nación más grande, que era la nación de Egipto. Usted recordará que los imperios de la tierra son históricos, los imperios registrados, los imperios más famosos de la historia, comenzando con el imperio Egipto, luego el imperio asirio, luego el imperio babilonio, luego el imperio persa, luego el imperio griego, luego el imperio romano, hasta nuestros tiempos hoy. Y en ese momento el imperio más grande, por supuesto el imperio sumerio mucho antes, el imperio más grande era el imperio Egipto. Y Egipto tenía como pueblo subyugado al pueblo de Israel. Y esa nación de 2,5 millones, 3 millones de personas vivía subyugada, oprimida, esclavizada por un pueblo mayor. ¿Cuál era el pueblo? El pueblo egipcio, ¿verdad? Que estaba al sur de África o al norte del Oriente, ¿verdad? Al norte de África, perdón, o al sur del Oriente. Y los egipcios oprimían al pueblo, esclavizaban a los hombres, tomaban a los jóvenes desde pequeños para su uso predilecto, lo que quisieran hacer con los jóvenes. A las mujeres las tenían cautivas, limitadas. Era una vida horrible. Entonces el pueblo le oró a Dios y le dijo: Señor, acuérdate que tú nos prometiste que nos sacarías de la tierra para llevarnos a una tierra prometida. Tú nos prometiste que nos llevarías a un lugar de bendición diferente. ¿Por qué estamos aquí? El Señor escuchó esa oración, Dios envió a Moisés, y luego con poder Moisés sacó al pueblo de la tierra de Egipto. Sí, recuerda eso, ¿verdad? Le envió las 10 plagas de Egipto, el pueblo sale de allí, sale victorioso. Moisés los hace pasar el mar, y cuando pasan el mar comienza su travesía, y el Señor les dice: ahora sí, entren en la tierra prometida. Entonces, cuando el pueblo va a entrar en la tierra prometida y levanta sus ojos, se encontró con algo. ¿Con qué se encontró? Se encontró con el desierto. Es un desierto terrible, rocoso, sin agua, sin animales, sin vegetación. Era una condición extrema, dura, que después de haber pasado 400 años en esclavitud, tener que irse ahora al desierto era una proeza, un golpe, una depresión, un desánimo muy grande. Listo, ya pasamos, salimos de Egipto, ok, ahora cuando ven por delante no hay promesa, no hay agua, no hay árboles, no hay animales, todo parece un caos. Entonces el pueblo comenzó una travesía de la promesa a la conquista, pero esa travesía tuvo 3 procesos. El primero fue el desierto. En el desierto, la Biblia dice en el libro de Deuteronomio que Dios llevó al pueblo ¿para qué lo llevó? Para afligirlo, y en medio de la aflicción saber lo que el pueblo tenía en el corazón. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Y cuando estaba en el desierto y en la aflicción, el Señor también iba a arrancar de Egipto del corazón del pueblo, porque el Señor no quería que llegaran a la tierra prometida
con todavía Egipto en su corazón. Y eso nos enseña muchas cosas lindas, ¿verdad? Porque Egipto representa nuestra vida pasada, Egipto representa el mundo. Y a veces cuando estamos saliendo de nuestra vida pasada a una vida nueva con el Señor, todavía llevamos cositas de Egipto, ¿verdad? Y el Señor no quiere administrar su bendición en corazones que todavía anhelan su vida pasada, que todavía anhelan Egipto. Y por eso el Señor lo llevó por el desierto. También lo llevó por el desierto para aprender a depender de Él. Usted se acuerda que la Biblia dice que los llevé al desierto para que comieran el maná del cielo, alimento que yo les daría sin que ustedes tuvieran que trabajar. Y el pueblo comenzó a depender del Señor. Y de esa manera pasaron 40 años en el desierto. ¿Sabe cuántas personas salieron de Egipto? Aproximadamente 2 millones a 3 millones de personas. Vamos a redondearlo en 2 millones de personas. 2 millones de personas salieron de Egipto. ¿Sabe cuántas personas murieron en el desierto? 1.200.000 personas. De 2 millones que salieron de Egipto, 1.200.000 murieron en el desierto en 40 años. ¿Sabe por qué? Porque en el camino hacia la conquista, esas personas demostraron que su corazón no quería ser fiel a Dios. Y eso nos recuerda de tantas vidas, tantas personas en el cristianismo, tantas personas en la iglesia, que viven un cristianismo frustrado, entristecido, amargado, infeliz, sin plenitud, y llegan a morir en la iglesia sin haber disfrutado de la promesa del Señor. 2 millones de personas salieron a conquistar la promesa, pero 1.200.000 murieron en el desierto. Solamente 2 personas que habían salido de Egipto quedaron con vida. Y finalmente una nueva generación se levantó. ¿Y saben cuántas personas atravesaron el desierto hasta el final? 2 millones de personas. Es como si, no sé si lo entendió, salen 2 millones, pero por supuesto la gente tiene hijos, ¿verdad? En el camino nacieron aproximadamente 1.200.000 personas, pero murieron aproximadamente 1.200.000 personas. Entre muerte y nacimiento terminaron entrando a la tierra prometida 2 millones de personas, contando los que nacieron nuevos y contando aquellos que eran niños cuando salieron de Egipto. Es como si el Señor hubiese dicho, gracias Jesús, es como si el Señor hubiese dicho, yo cumplo la promesa, yo cumplo, las bendiciones no se pierden, solamente cambian de mano. Si alguien no la quiere porque no es fiel, porque en Egipto su corazón, en el desierto, su corazón sigue extrañando Egipto, entonces yo agarro la bendición, se la quito y se la doy a otro. Así es nuestro Dios. Es impresionante, porque al final 2 millones de personas sí atravesaron el desierto. Y eso es tremendo, es impactante. Pero cuando esas 2 millones de personas atravesaron el desierto y dijeron a Josué, listo Josué, ya pasamos el desierto, ¿y ahora qué? Se encontraron con una prueba más. ¿Cuál fue la prueba? El río Jordán, si se acuerdan, ¿verdad? La semana pasada. Y cuando el pueblo estaba listo para la promesa, para conquistar, se encuentran que tenían que hacer algo más, y era atravesar el río. Y el Señor les recuerda en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5, por qué tenían que atravesar el río. Y les dice, santifíquense porque el Señor hará maravillas con ustedes. Entonces nos deja una segunda enseñanza poderosa, este segundo gran obstáculo. Y era que a pesar de haber vivido en el desierto, a pesar de ser cristianos, de pasar dificultades y de haber superado ciertas dificultades, no terminamos de alcanzar la promesa de Dios porque todavía hay detallitos de carácter en nuestro corazón. Hay detallitos que de repente ya no los podemos llamar como pecado. Bueno, ya yo dejé el vicio, ya no soy un hombre promiscuo, no tengo mujeres por ahí, Dios, no le hago mal a nadie. Y comenzamos a hablar de esta manera, olvidando que hay detallitos en nuestro corazón que son raíces que el Señor quiere arrancar completamente. Y por eso, cuando el pueblo estaba a punto de conquistar la tierra, el Señor les muestra el Jordán.
y les mostró el río en el tiempo de la cosecha, que estaba recrecido, que se movía muy fuerte, que arrastraba grandes rocas. Y el Señor, luego de que el pueblo se santificó, luego de que el pueblo se purificó, luego de que el pueblo confesó su condición, paró el río y el pueblo atravesó el río en seco. Y eso nos enseña algo, querida iglesia. La santificación es necesaria para alcanzar las promesas del Señor. La Biblia nos enseña que Él nos santificó por su sangre, pero esa santificación se conoce como santificación imputada. Es la santificación que viene por la sangre de Jesucristo. Por esa santificación somos salvos y podemos ir al cielo. Pero a pesar de que conocemos al Señor, le recibimos, el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, todavía manoteamos, nos ponemos bravos, manejamos, gritamos, peleamos con la esposa, podemos llegar a decir palabras incorrectas, podemos llegar a amargarnos, podemos llegar a mentir, podemos llegar a mirar lo incorrecto, a desear lo incorrecto, todavía está en nuestro corazón. Y eso demanda un proceso nuevo que se llama santificación progresiva, que no se detiene, que constantemente nos lleva a mudarnos, a limpiarnos, a cambiarnos, a purificarnos, a podar las raíces de nuestro corazón. Así que el pueblo había sido libre de las cosas graves que había en su vida. Pero ahora el río Jordán tenía que limpiar los pequeños detalles que hay en la vida. ¿No será que todavía no vemos esa promesa en nuestro matrimonio, un matrimonio estable? Porque todavía hay cositas por podar. ¿No será que todavía no vemos esa promesa con los hijos? Porque todavía hay cositas, detallitos. ¿No será que no vemos esa promesa en el ministerio, en la iglesia? Porque todavía hay muchas cositas. ¿Y sabe qué? El Señor en los cielos las ve y constantemente atraviesa ríos, atraviesa situaciones para que nosotros nos santifiquemos. Lo cierto es que el pueblo atravesó el río luego de haberse purificado, y cuando estaba listo, ya pasamos el río nuevamente, celebraron ahora y dijeron, ahora sí, ya no puede haber más obstáculos, ahora sí tenemos que conquistar. De repente, cuando levantan su mirada para ver la tierra prometida, se dan cuenta que la tierra prometida estaba habitada por personas. Y no solo estaba habitada, sino que las personas que vivían allí, vivían en una ciudad. Si quieres, Jesús, me colocas la imagen que te... Vivían en una ciudad que tenía unas murallas impresionantes que nadie había podido conquistar en decenas de años. Y el pueblo ahora le dice a Josué, Josué, y entonces ya atravesamos el desierto, pasamos el río, pero esta tierra está ocupada. Parece chiste, pero eso fue lo que pasó. El pueblo se encontró con la ciudad de Jericó. Era una ciudad que estaba construida sobre un monte, una montañita. Esa montañita estaba cerquita del río Jordán. Y como estaba cerquita del río, fluían manantiales de agua hacia la ciudad. Y como fluían manantiales de agua, la ciudad tenía fruto, árboles. Es conocida como la ciudad de las palmeras. Usted sí vio las comiquitas de antes cuando iban por el desierto y veían un espejismo, era un oasis. Jericó era un oasis. Ellos estaban rodeados por desierto, pero cuando veían Jericó, había agua, había frutos, había animales. Era extraordinario, pero un detalle. Había gente y la gente era dueña de la ciudad. Y la ciudad estaba rodeada por dos murallas impresionantes. Mire, esto es real, los datos que les voy a dar. Eran dos murallas, una delante de la otra. La muralla exterior medía 6 metros de altura. 6 metros, más o menos, 2, 4, donde está esa lámpara, más o menos. Un poquito o a la otra. 6 metros de altura. Con 2 metros de ancho. La primera muralla. 6 metros de altura con 2 metros de ancho. La segunda muralla medía 3 metros de ancho y 8 metros de altura. Imagínese usted, 8 metros allá arriba, en el pico del techo.
8 metros, un muro de 3 metros de ancho. Es decir, más o menos como de aquí a allá. 3 metros de ancho, 8 metros de altura. Y de paso, que las murallas la ciudad estaba en una montaña elevada. Es decir, que el pueblo las veía desde arriba. ¿Cómo venía el pueblo después de 40 años por el desierto? Y después de haber pasado el río, ese susto. Y de repente, listo, ahora sí la tierra prometida. Un solo detallito. Está una gente allí que vive ahí en la tierra prometida y está rodeada por 2 murallas de 6 y 8 metros de altura y 5 metros de ancho por las 2. Y de paso, las personas que habitan allí son guerreros entrenados y están arriba montados en las murallas esperando que cualquiera se acerque. El pueblo, cuando recibe la noticia, de inmediato su corazón se llenó de angustia, su corazón posiblemente pensó en quejarse contra Dios. Su corazón fue confrontado, seguramente tuvieron temor, porque no es lo mismo, Señor, no es lo mismo pasar un río que cómo vencemos eso, cómo derrotamos esas murallas. Y luego el Señor les dice cómo lo iban a hacer. En el libro de Josué, vamos nuevamente a Josué para leer cómo vamos a hacer para vencer estas murallas. En el libro de Josué, vamos a leer, esto no estaba en el plan, pero quiero hacerlo. Vamos a leer desde el capítulo 5. Josué capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 13. Josué 5:13. Dice así: estando Josué cerca de Jericó, acababan de pasar el río y iban camino a la tierra prometida. Listo, ya ganamos, ya pasamos el desierto, el río, ya no creo que el Señor nos vaya a lanzar otra, ¿verdad? Y cuando iban camino, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo siguiente. Él respondió: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Quién es el príncipe del ejército de Jehová? ¿Quién se la juega? A ver, ¿quién se la juega? ¿Cuántos dicen que el ángel Gabriel, el arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos de Jehová? Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿Qué dice mi señor a su siervo?, le preguntó. Siguiente. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado a tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, y todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Siguiente. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, y todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. Miren lo que pasó. El pueblo de Israel pasa el Jordán. Cuando pasan el Jordán, se encaminan hacia la tierra prometida. Y cuando van camino contentos, vamos a conquistar. Josué dice: ya llegamos. El pueblo, ¿cómo que llegamos? Se consigue un muro de 8 metros de altura.
guerreros arriba del muro y comienzan a preguntarse, ¿y ahora? Pero en ese momento Josué camina hacia adelante, hacia el muro, y cuando va caminando se le aparece un hombre. Se le aparece un hombre, no. Se le aparece el príncipe de los ejércitos de Jehová. Todos los teólogos coinciden en que se trata del mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo. Usted recordará, pero ya va, si eso fue en el año 1400 antes de Cristo, Cristo no había nacido, ¿cierto? Cristo no se había encarnado, pero Cristo es preexistente, ¿verdad? Él existe desde antes de la creación. Y Él vino de forma espiritual y se presentó delante de Josué. Para que tenga una idea, en otras ocasiones, cuando ángeles que no eran Cristo se presentaban y el hombre se adoraba, los ángeles decían, no, la adoración es para el Señor. Pero aquí Josué se arrodilló ante el príncipe y nada, quítese los zapatos, todavía te falta. ¿Sabe por qué? Porque se trataba del mismo Jesucristo. Era Dios mismo en la persona del Hijo. Entonces, Josué, humillado delante del Señor, recibe la instrucción de cómo vas a derrotar. Yo te voy a decir cómo vas a vencer esa muralla que te tiene asustado. Yo te voy a enseñar cómo. ¿Cómo, Señor? Tú me dices, miren, de forma histórica, hay 3 maneras de vencer una ciudad amurallada. La primera manera, la primera forma, era con golpe de ariete. ¿Se ha visto las películas donde van unos guerreros con un palo grandote que se lo echan en el lomo y varios guerreros tapándoles para que cuando le lancen flechas no los maten? Y luego se paran en la puerta, 1, 2, 3, ¡pum! ¿Sí lo han visto? ¿Eh? ¿Sí o no? Bendito sea Dios. ¿Usted no ven televisión? Sé que... Y empiezan, ¡pum! Eso se llama golpe de ariete. Esa era la primera manera, pero ponme la imagen, por favor. ¿Cómo iba a ser el pueblo para lanzarse en el lomo un palo cuesta arriba con 2 murallas de 8 metros? Porque usted recordará que la ciudad estaba cuesta arriba. Miren dónde estaba el pueblo. Tenían que atravesar riscos, piedras con el palo ahí y los guerreros arriba pudiendo lanzarle flechas. Golpe de ariete descartado. No, esa no cuadra mucho. La otra forma era perforar la ciudad, cavar un hueco en la tierra y luego que se abre el hueco comenzar a entrar guerreros. Pero había un detalle. La zona donde estaba construido el pueblo era una montaña rocosa, era la falda de una montaña. ¿Y cómo es la falda de una montaña? Roca firme, roca firme. Usted recuerda cómo eran las piedras que estaban en el Jordán. Piedras grandes, así eran las piedras sólidas de los fundamentos de las murallas. Por lo tanto, perforar era imposible. La tercera estrategia se llamaba sitio. Sí, usted ha escuchado eso, ¿verdad? Sitiar la ciudad. Un sitio es cuando el reino está encerrado, el reino depende de los suministros externos. Entonces el pueblo que quiere invadir rodea la ciudad y tranca el ingreso de suministros para que se mueran de hambre. Hay un solo detallito. El pueblo de Israel tenía 40 años pasando hambre. Estaba flaco, no tenía comida, no tenía casa, no tenía nada. Pero en Jericó había agua, bastante, había manantiales, había árboles, frutos, había animales. Es decir, si ellos hacían un sitio para trancarle los suministros, miren, mis queridos hermanos, se iban a morir ahí porque el reino de Jericó estaba bien alimentado. Así que con estrategias humanas no había manera, por eso el pueblo estaba muy asustado. Porque cuando usted le dicen de un diagnóstico difícil, que a usted le dicen solo un milagro, o cuando usted ve la situación en su matrimonio bien difícil, insoportable, que lo único que se le ocurre es el divorcio, es como cuando usted ve las murallas, o cuando usted le ve a sus hijos rebeldes, que no quieren nada, que quieren darle de espaldas a Dios, quieren hacer lo que quieren. Usted lo ve imposible porque ya tienen edad y ya usted no lo puede dominar. Entonces usted comienza a pensar en herramientas naturales, psicólogos, influencers, redes sociales, qué sé yo, un palo cochinero, cualquier cosa. Pero nada de eso funciona. Y es allí cuando se aparece el Señor a nuestra vida.
En ese punto, cuando estamos asustados, que vemos, no, porque no hay manera. Mira, no tengo plata, no tengo un trabajo fijo. De paso estoy en Venezuela. De paso de dar un matrimonio a los solteros que hoy en día se desesperan por esto. Nuestros jóvenes se gradúan del liceo y la carrera que más me conviene es la carrera para Perú. Porque las carreras aquí eso no dan nada. ¿Por qué? Porque vemos la muralla grandote. Mire, mi querido hermano, yo le voy a decir algo. Josué tenía dos cosas al frente. ¿Qué tenía al frente? ¿Para dónde iba Josué? Iba para las murallas. ¿Qué pasó? ¿Y qué se le apareció? El príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Qué tenía Josué al frente? Vamos a hacer una cosa. Póngase el dedo aquí adelante. Aquí, hágame el favor. ¿Cuántos dedos ve? No, mire el dedo. ¿Cuántos dedos ve y dígame la verdad? ¿Cuántos dedos ve? ¿Cómo hace para ver tres? Y míreme a mí, no mire el dedo. ¿Cuántos dedos ve? Dos dedos, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Josué tenía delante al príncipe de los ejércitos de Jehová. Pero más allá que tenía. ¿Qué tenía? Tenía las murallas. Las murallas son esos horribles obstáculos que vemos cuando perdemos la perspectiva del príncipe de Jehová. Cuando en vez de estar mirando a Cristo, miramos para atrás, comenzamos a ver a Cristo borroso. Porque si usted tapa un ojo y mira el puro dedo, tape un ojo, mire el dedo, ¿cuántos dedos ve? ¿Cuántos dedos ve? Uno solo, ¿sí o no? Pero si usted se lo pone y mira para atrás, ¿cuántos dedos ve? Pues ¿por qué ustedes no lo hacen? Si usted se pone el dedo y mira para atrás, mira más allá del dedo, ¿cuántos dedos ve? Ve dos, ¿sí o no? Pero si usted se tapa un ojo y mira el puro dedo, ¿cuántos dedos ve? Uno. Usted puede tener al mismo Jesucristo adelante. Pero si usted pone los ojos en las murallas, en los problemas, en la dificultad, en el diagnóstico, en la situación familiar, financiera, en el país, en lo horrible que está su casa, su familia, nunca va a poder ver a Cristo. Porque tiene la mirada en la muralla. ¿Qué hizo Josué? Tenía la muralla al frente, pero a Cristo ahí apenas lo vio se tiró. No, Señor, yo te miro a ti. Por eso muchos no conquistan. Por eso se mueren faltándole un solo golpecito. Porque cuando ven la muralla se le quedan viendo. Es muy difícil, hermano. Eso lo dice usted porque usted no conoce a mi esposa o yo. Eso, hermano, viva con ella. No, eso lo dice usted, hermano, porque usted tiene un trabajo, pero mi situación es muy difícil, hermano, cualquiera que sea la situación. La circunstancia, cualquiera que sea la situación. He creído esto. Cuando ponemos la mirada en la muralla, en lo difícil, en el obstáculo, no hay manera de mirar la muralla y mirar a Cristo. Porque cuando veo para atrás veo borroso. No veo a Cristo con claridad. Entonces sus promesas me suenan borrosos, me suenan dudosas. A veces, cuando escuchamos diagnósticos como el de nuestro hermano, escuchar al médico decir solo un milagro, lo primero que se aparece en nuestras vidas es una muralla gigante. Esa expresión, solo un milagro, es una muralla gigante. Pero nuestro trabajo es creer y confiar en el Señor y mirarlo a Él. Y por eso el Señor, luego que se le presenta a Josué, le dice, mira, vas a derrotar al pueblo, ni con perforaciones en la tierra, ni con golpe de ariete, ni con sitio alrededor de la muralla. Lo vas a hacer de esta manera. Te escucho, Señor. Capítulo 6, versículo 1. El Señor le dice la manera. Mas ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¿Qué dice aquí? Que cuando los de Jericó vieron a Israel, cerraron todo bien cerrado. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Siguiente. Mas Jehová le dijo a Josué, mira, yo te entrego en tu mano a Jericó y su rey con sus varones de guerra. Y luego le da la manera de hacerlo.
rodearás la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando el toque prolongado del cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. El Señor le dijo a Josué: mira, Josué, te la tengo. ¿Cómo, Señor? Un palo gigante, no. Una catapulta, no. ¿Cómo? Bueno, mira, los guerreros se van a poner adelante, van a hacer un falange, un cuadro de guerreros, se van a poner adelante. Detrás de los guerreros van a haber 7 sacerdotes con un chofar, que es un cuerno. ¿Se ha visto el cuerno? ¿Eh? Los picapiedras. ¿Cuántos vieron los picapiedras? Aquí hay varios que ven. Se pone un cuerno aquí. Y detrás de los 7 sacerdotes van a llevar el arca de Jehová, que es la presencia de Dios. Y detrás del arca el resto del pueblo. Ok, Señor, y luego, bueno, luego le vas a dar vueltitas a la ciudad. Le vas a dar una vuelta diaria. Durante 7 días. El primer día, una vuelta. Segundo día, una vuelta. Tercer día, una vuelta, y así durante 6 días. Pero el 7º día le vas a dar 7 vueltas. Y cuando des la 7ª vuelta, los sacerdotes van a tocar el chofar duro. Y cuando toquen el chofar, el pueblo va a gritar. Y cuando el pueblo grite, las murallas se van a caer. ¿Cómo cree usted que quedó Josué con ese cuento? ¿Cómo, Señor? Eso es como cuando estamos en consejería y alguien me cuenta una situación muy compleja, muy dura. Y yo le digo, bueno, con esta situación tan difícil que estás viviendo en las finanzas, me cuentan que pidió aquí, debe allá, tiene un problema aquí, no tiene trabajo, no tiene esto, lo están persiguiendo no sé dónde, todo el problema, listo. Esto es lo que vamos a hacer. Vas a venir a matutino los martes y vamos a orar de madrugada. Y vas a estar haciendo el devocional, vamos a leer la Biblia juntos. Toma, vas a leer este libro, me vas a pasar un reporte diario de lo que el Señor te revela. Y vamos a conversar una vez a la semana y voy a estar orando por ti. Humanamente, no es un golpe de ariete, no es una perforación, no es un sitio. Y eso nos enseña varios principios poderosos sobre lo que es el último golpe. ¿Cuántos quieren conquistar? Diferentes cosas. Señor, la salud, Señor, mi familia, Señor, la estabilidad en mis finanzas, Señor, a mis hijos, Señor, el ministerio. Quiero conquistar el equilibrio en mi vida porque he tenido varias áreas buenas y una mala. Yo quiero tener una vida equilibrada. Lo que sea que tú quieras conquistar, te falta un golpecito. Y ese golpecito nos deja 3 principios grandes que el Señor dejó reflejado aquí. El primero, toda conquista que viene del cielo se hace a la manera de Dios. Obediencia. Toda conquista que viene del cielo se hace a la manera de Dios, con obediencia. A los padres se le dice. Mire, yo les conté, hace 3 años estuve con mi pastor. Estuve fuera del país y lo fui a visitar. Y yo le confesé que yo a veces lloraba porque me daba miedo, escondido. Me imaginaba el futuro de mis hijos. Y yo le decía, pastor, mire, yo le tengo que confesar. Yo soy un hombre de fe. Yo creo en el Señor, pero la verdad es esta. La verdad es que a veces me asusto cuando veo de repente que mi hijo hace algo malo y de repente se me va la mente en su futuro cuando tenga 15, 17, 18, 20. Y llego a temer. ¿Qué será de él? ¿Será que será fiel? ¿Será que será un sacerdote? ¿Será que se guardará? Y en ese momento me asusto. Aquí le estoy confesando yo también. No se preocupe. Y yo le decía al pastor y me atemorizo. Y el pastor me dijo, Rey, ¿tú le estás enseñando a tus hijos la palabra del Señor? Sí, pastor, fielmente. Mi hijo
De repente no es un experto en matemática y en literatura, pero en la Biblia el hombre es un fenómeno. Ok. Rey, tú y tu esposa le dan ejemplo a tu hijo. Sí, pastor. Ineludiblemente, inescrutablemente. Mi hijo puede fielmente decir que lo que es su papá en la iglesia, en el trabajo, lo es en la casa. Perfecto. Entonces, ¿por qué te preocupas, chico? Nuestro Dios es fiel. Si tú enseñas a su hijo su palabra y le das ejemplo, tu hijo te seguirá. Esa palabra me arrancó el miedo del corazón. Y desde ese día yo estoy confiado. Me siento, eso fue una palabra que me cambió la vida. De Dios para conquistar el área de la paternidad hasta el último golpe es siendo ejemplo y enseñando la palabra. ¿Cuál es la manera de Dios? Siendo ejemplo y enseñando la palabra. Si tus hijos te ven gritando todo el día, en retrecherismo, en pelea, en amargura, la Biblia dice en el libro de Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Nuestros hijos residen bajo una promesa. Y esa promesa tiene un sí condicional. Josué dijo, ¿cómo dijo Josué sobre seguir a Jehová? Mis hijos y yo seguiremos al Señor. Así dijo Josué. ¿Cómo dijo Josué? Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cómo lo dijo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el modelo de Dios para derrumbar la muralla de la paternidad es la palabra y el ejemplo. ¿Cuál es el modelo de Dios? La palabra y el ejemplo. A veces me llegan jóvenes. Y entonces viene el consejo a la manera de Dios. ¿Cuál es el consejo? Bueno, los guerreros adelante, la bocina, le das la vuelta. Para él sería así. Bueno, hijo, mira, la Biblia dice no te unas un yugo desigual. Esa es la verdad. Yo no te puedo enseñar algo que no sea lo que está escrito. En ese sentido, yo te aconsejo esto. ¿Por qué no vienes al Señor, te tomas un tiempo, oras, te guardas, te apartas un tiempo? Permites que el Señor obre en la vida de la persona de alguna manera. Mientras tú te santificas, te guardas y así aseguras tu futuro. ¿Sabe qué? Nosotros somos seres de inmediatez. Nosotros nos interesa lo de ahorita. La comida rápido, la plata rápido, se invierte en un negocio rápido. Así cuando somos jóvenes, nos interesa satisfacer esa pasión y ese amor ya. Pero se nos olvida que la decisión más importante de la vida, ¿cuál es la decisión más importante de la vida bíblicamente? ¿Seguir a Jesús? No, porque usted no decide seguir a Jesús. El Señor lo llama, lo hace, lo mueve, le transforma la vida. Es el Señor el que lo hace todo, por eso Él es soberano. Su soberanía nos guarda, nos quebranta. Y una vez quebrantado, pues le recibimos en nuestro corazón. La decisión más grande es con quién nos casamos. ¿Con quién nos casamos? Entonces, ¿queremos casarnos perforando un hueco en la tierra o cayéndole a palo a la puerta? Es una metáfora para enseñarle que queremos casarnos como nos da la gana, con quien nos da la gana y de la manera que nos da la gana. No te preocupes, dale. Yo tengo un matrimonio exitoso. Tengo 17 años de casado pleno. Dale. Pero la manera de Dios no es esa. La manera de Dios es la obediencia, la fidelidad, la humillación, así como Josué, Señor, esperar el tiempo, hacer las cosas bien. Ese es el orden del Señor. Y luego en el futuro vas a cosechar un matrimonio correcto. Vas a disfrutar de la plenitud del matrimonio. El matrimonio es un disfrute. ¿Qué es el matrimonio? Es un regalo. El matrimonio es una maravilla, mi querido hermano. El matrimonio es el regalo más grande que Dios nos da. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que el que haya esposa ha hallado la misericordia de Jehová. Es decir, ¿cómo será la misericordia de Jehová? Así como mi esposa. La misericordia de Jehová es la esposa. Y yo no creo que el Jehová nos dé una misericordia choreta, fea, maluca, que no. Entonces por eso su misericordia tiene que ser en su orden. No solo es hoy, es el resto de tu vida.
La decisión más importante es con quién te casas. Y no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Ahí sí no aplauden. Esa no me gustó, pastor. Lo que pasa es que estamos como los guerreros medievales. Al hombre se le dice, quiero tener una vida equilibrada. Bueno, déjate guiar, déjate aconsejar. ¿Sabe cuántas veces he escuchado? Sí, pastor, a mí me gusta la iglesia, yo escucho, pero en mi casa no se meta. A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Yo estoy recorrido y yo sé cómo es la vida. Yo no sé usted, pero a mí nadie me dice cómo debo hacer las cosas. Eso es querer conquistar la muralla a los palos. Porque el Señor nos enseña a dejarnos formar, a dejarnos guiar, a recibir consejos. Hombre, yo sé que usted tiene su vida, su experiencia. Usted ha caminado, ha ido, ha venido. Pero ¿sabe cuál es la manera de Dios para conquistar? Déjese pastorear. ¿Cómo? Déjese pastorear. Déjese pastorear. Permita que alguien que tenga testimonio, que tenga ejemplo, que tenga en sus lomos resultados de la palabra, permita que sea alguien le aconseje, le guíe, le dirige. En la medida que lo permitas, en esa medida encontrarás dirección. Porque la Biblia dice así, en los muchos consejos se afirman los pensamientos. En la multitud de consejeros se alinea el entendimiento. No hay nada peor que agrandarse y creer que podemos solos. Particularmente, tengo 22 años siendo cristiano, 22 años siendo fiel al Señor, atravesado muchas circunstancias. Y cada vez que me consigo con un problemita, llamo a mi pastor. ¿Sabe cuándo fue la última vez que lo hice? Ayer. Aló, pastor. Le lloré. Le eché el cuento. Estoy así, estoy pasando esto, esta situación, esta, aquella. Mi discípulo en el hospital, esto, aquello. Ajá, tú no leíste lo que dice la Biblia. ¿Qué, pastor? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, listo. Me dijo lo que ya yo sé. Pero su palabra, su consejo, su dirección es la manera de Dios. Así que el último golpe que rompe la piedra se logra a la manera de Dios, a la forma de Dios. Hombre, déjese pastorear, déjese pastorear. No sea orgulloso. Guárdese de creer que usted se la sabe. Guárdese de creer que usted tiene el suficiente conocimiento y que en su casa nadie se mete, que en mi matrimonio nadie se mete, que nadie sabe la gotera sino el que la padece. Todo eso está bien, pero la manera de Dios es como lo hizo Josué, teniendo toda la experiencia del mundo, habiendo derrotado a la tribu de Amalek en el desierto. Igualito se humilló delante del príncipe de Jehová de los ejércitos. Esa tampoco la... Mujer, ¿sabe qué a la mujer le puedo decir? Yo creo que el Señor permitió que quedara registrado en la Biblia la historia de María y Marta. Afanada estás con mucho que hacer, ¿verdad? La historia de Marta. Y no con un hombre, no fue un hombre afanado está. Porque la mujer es presionada, es probada con el afán, con las emociones, con la intensidad, con la amargura, con la tristeza, con la aceleración. Esa no es la manera de Dios. La manera de Dios para conquistar al esposo, para conquistar los hijos, para traer orden a la casa, para traer estabilidad a la casa, para traer equilibrio en el hogar, para que el esposo y el hogar manejen sus finanzas de forma ordenada, para que en su casa se crezca de una manera plena. La manera de Dios para la mujer es el sacerdocio femenino, que es a través de la oración, a través de la palabra, a través de le voy a soltar una palabra, un adjetivo
que califica a la mujer bíblica, que es el papá de los adjetivos de una mujer bíblica. Prudencia. Prudencia. Una mujer de Dios que conquista el hogar a la manera de Dios es prudente. Guarda sus palabras, guarda sus emociones, guarda sus gestos, guarda su actitud. Esa es la mujer bíblica. ¿Sabe cómo se ve una mujer no bíblica? Pues hace todo lo contrario. Mujer, la conquista, el último golpe para la promesa que la tenés ahí. Ahí está la promesa. Esa es la manera de Dios. ¿Y sabe cómo puede lograr una mujer esa prudencia para criar los hijos? Prudencia para formar al esposo. Prudencia para aconsejar. Prudencia para influenciar su familia, sus vecinos. ¿Sabe cómo se logra? Por el Espíritu Santo a través de la oración. Porque no nos ha dado el Señor espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Dominio propio, mujer. Esa capacidad para controlar lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo nos sentimos, cómo influenciamos. Y digo mujer porque el hombre lucha con otras cosas. Pero todos debemos entender esto, que el último golpe se da a la manera de Dios. Y le voy a decir algo. Esto nos lleva al segundo principio, ¿verdad? Que aprendemos de allí. Para el pueblo, si quieren, vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 30. Hebreos 11, 30. Qué bueno es el Señor. Cuando empezó la reunión, mi querido hermano, me costaba estar derecho, quedando con unos mareos muy duros. Yo me mareé aquí, me mareé allá, pero ahorita me siento bien. Me siento bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué luego se apagó? ¿Sí? Bueno, no te preocupes. Hebreos capítulo 11, versículo 30, un pasaje muy famoso. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. El pueblo de Israel al conquistar Jericó nos enseñó, obediencia, la manera de Dios. Diga conmigo, la conquista del último golpe se hace a la manera de Dios. 2, con obediencia. Perdón, con fe. La primera es obediencia. La segunda, la Biblia dice en Hebreos, capítulo 11, versículo 30, ¿ya está? 11:30. Hebreos 11:30 dice así, ¿cómo dice? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Por la fe. Hay algo que no les leí. Más adelante, luego de Josué capítulo 6, versículo 5, más adelante el Señor dice, la única condición es que el pueblo, mientras esté dando la vuelta, tiene que ir callado. Tiene que ir, esto es un detalle bíblico poco mencionado. El pueblo tiene que ir callado. Nadie puede hablar. Nadie puede decir una palabra. ¿Sabe por qué? Trate de irse hasta allá. Imagínese la ciudad. Jericó, orgullosa por tener una ciudad que nadie había conquistado en años. Arriba de los muros de Jericó, los guerreros. Y abajo, el pueblo caminando. Calladito. ¿Qué cree usted que hacían los que estaban arriba? ¿Cómo le diría un venezolano? Echale, ¿sí o no? Echale, dale otra vueltica, ¿sí o no? ¿Cómo se sentiría el pueblo? Echale, y ellos dando vueltas ahí con ese solazo. Y arriba ellos bebiendo aquí refresco, con wifi y todo, y ellos sin la clave, ahí marchando. El pueblo se sentía atemorizado y había duda en su corazón. ¿Será que esto funciona? Y no ve esa muralla, pues es que usted tiene que imaginarse, por eso le traigo la imagen, ese muro de 8 metros, tú cansado, flaco, disminuido, y viendo esos muros y después otro, dando vuelticas. El Señor les dijo, nadie habla. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios en su amor sabía
que el pueblo en su corazón tenía miedo, y el miedo produce duda, y la duda produce declaraciones que niegan la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el Señor estaba guardando de que el pueblo negara a Dios con su palabra. El Señor estaba guardando de que el pueblo dijera: esto es una locura, esto no se puede. Y el Señor le dijo: nadie habla, yo me encargo. Mire, mi querido hermano, sin duda alguna, que cuando vemos las murallas y lo hacemos a la manera de Dios, tendemos a dudar, tendemos a tener miedo, tendemos a el riesgo de declarar una palabra que vaya contraria a la promesa de Dios. De hecho, cuando estamos algunos padres que se me acercan por consejería, por sus hijos que están rebeldes, y cuando los estoy escuchando, lo que hacen es declarar palabras de maldición sobre sus hijos. Esos son unos rebeldes, esos no quieren nada con Dios, está perdido. ¿Cómo que está perdido? ¿Que se murió o qué? Estás negando la fe. O esposos que se acercan: es que mi esposa es una amargada, es una peleona, es una grosera. Hermano, estás sellando su corazón. No seas... Está sellando su corazón. Yo no dije nada. No seas... Estás negando la fe. No, yo creo que mi matrimonio va a cambiar. Lo que pasa es que mi esposa, eso provoca... Es que mi matrimonio puede mejorar, pero es que mi esposo no sirve, no cambia, no puede, siempre con lo mismo. Mire, no hay nada que parta más el corazón que un siempre y un nunca. Siempre hacen lo mismo, nunca cambia. Hermano, estás negando la fe. Estás dando la vueltica, pero hablando. Estás rodeando la muralla, pero declarando maldición. Y esto no es por declaración mística. Es porque con tu boca estás negando lo que escrito está. Así que, fui yo, o fue allá, aquí está, fui yo que le di un golpe a la emoción. Miren, en una oportunidad, un niño tremendo estaba echando broma en la escuela, y la maestra le dice: Jaimito, vamos a llamarle a Jaimito. Jaimito, siéntate. No. Jaimito, siéntate. No. Jaimito, que te sientes. Jaimito se sentó. Y Jaimito la miraba así. Y la maestra le dice: ¿qué te pasa? Por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Es un chiste, ¿no? Soy el pastor, no me dejes mal, ¿vale? ¿Sabe qué enseña esto? Hay personas que lo están haciendo a la manera de Dios. Sí, yo voy a matutino, yo oro, pero por dentro no creen. Que leen la palabra y dicen gloria a Dios, amén en la casa, pero insultan y agreden a la esposa, declaran lo contrario, a los hijos. Lo están haciendo a la manera por fuera, pero por dentro están negando a Dios. Así que la obediencia solo vale si creemos por qué obedecemos. ¿Sí lo entienden? Porque en la fe tradicional la gente caminaba largas colas desde Santa Rosa hasta allá, creyendo y caminando. Es que usted está haciendo lo mismo. Para que funcione, nuestra fe tiene que estar bien puesta. Y lo que hagamos tiene que ser lo correcto. La vida de oración, la comunión, la santidad, pero creyendo. Y así se restaura la familia, el hogar, los hijos, el matrimonio y cada una de las conquistas que anhelamos en nuestra vida. Y finalmente, lo tercero que nos enseña el Señor es que aunque lo hagamos a su manera y aunque tengamos fe, a veces puede que se tarde un poquito. Miren cómo es el Señor. 6 días dando vueltas. Y el 7º día tenían que dar 7 vueltas. Y no solo eso, sino que el Señor les dijo que antes de que el sol se ocultara, iban a dar la 7ª vuelta. El perímetro de Jericó era aproximadamente 600 metros. 600 metros. Tenían que dar vueltas a 600 metros. No era tan grande. Esos son 4.2 kilómetros las 7 vueltas. Y eso tenían que hacerlo
2 millones de personas ordenaditos en un día. Esa fue la estrategia de Dios. A la manera de Dios, con fe. Pero tercero, con paciencia. Con paciencia. La tercera cualidad de alguien que quiere dar el último golpe para la conquista es la paciencia. Es esperar. En una oportunidad compartí un mensaje que titulaba La tardanza, entendiendo la tardanza. Y sabe que lo más difícil del proceso de espera o del proceso de hacerlo a la manera de Dios es la espera. ¿Sabe qué nos decía? Nos decía un médico sobre un caso también difícil. Eso es un proceso que dura meses. Y cuando usted escucha que eso es un proceso que dura meses, meses dando vuelticas, meses haciéndolo a la manera de Dios, parece que nuestra fe se debilita. Cuando se trata de las finanzas, esto tomará tiempo, esto va a ser paso a paso. Para que tú puedas ver el resultado aquí, eso tomará un proceso largo. Entonces nos comenzamos a desesperar y queremos resultados inmediatos. La tardanza es necesaria. La Biblia nos enseña que el Señor pone a prueba nuestra paciencia para ver qué hay en el corazón. Y hay muchos casos en la Biblia, pero me estoy tentado a detallarlos ahorita, pero nos vamos a alargar mucho. Sin embargo, en esta situación del pueblo de Israel, lo que tenemos que entender es esto. El Señor nos llama a conquistar. Nos llama a no mirar los muros, no mirar la dificultad, sino mirar a Cristo. Y cuando miremos a Cristo, nos llama a escuchar cómo dice Cristo que tenemos que resolver. Y luego que nos dice, nos va a decir que lo vamos a hacer a su manera. Obediencia. Y una obediencia no por fuera, sino una obediencia que cree. Creyendo. Señor, yo creo que mi familia se levantará, que mis hijos te servirán. Con el ejemplo, con la palabra, que mi matrimonio será fiel, será santo, será pleno. Que tú me darás orden en el área financiera, que tú guardarás mi salud, que restaurarás mi salud. Cualquiera que sea la promesa que usted esté anhelando del Señor. Se conquista a su manera, se conquista creyendo y se conquista con paciencia. Toma tiempo, lleva trabajo. No te puedo mentir. Lleva trabajo a la manera de Dios. Lleva tiempo orando, lleva tiempo llorando, lleva tiempo clamando, lleva tiempo predicando el Evangelio. Yo tengo años predicándole y no se vuelven al Señor. ¿Sabe cuántos años me tomó a mí predicarle a mi mamá y a mis suegros que fueron juntos al encuentro? Yo tengo 22 años siendo cristiano y ellos tienen 7 años. ¿Cuánto tiempo me tomó entonces? 15 años me tomó. Me tomó mamá, y dice, mamá, no, que a mí me gusta esto, lo otro, y repeliendo el Evangelio por años, pero con paciencia, a la manera de Dios, con ejemplo, con prudencia, con buena palabra, con testimonio. No hubo forma de que mi familia rechazara al Señor. Al final, ellos terminaron acá sirviendo a Dios conmigo. Porque se combinó la manera de Dios, la fe y la paciencia. No es a nuestra manera. No es con piña, no es diciéndole arrepiéntate que el diablo no. Es a la manera de Dios. Con fe y con paciencia. Mi querido hermano, el desierto, vamos a cerrar de esta manera. Cerramos esta serie de esta manera. De la promesa a la conquista. Tuvimos que atravesar el desierto, 40 años. Luego tuvimos que atravesar el Jordán. Y ahora tenemos que derrumbar el muro. No sé qué estás pasando tú. No sé cuál es tu situación. No sé cuál es la situación de tus seres queridos. No sé qué te oprime tu corazón. No sé qué anhelas. No sé qué siempre has anhelado, pero hoy todavía no has podido conquistar. No sé si como el pueblo de Israel has sentido que te moriste en el desierto y que sigues dando vuelta en el desierto. No sé cuál es tu caso. Pero lo que sí sé es esto. Que Dios le cumplió a Israel.
Los sacó de Egipto y los metió en la tierra prometida. ¿A quién les metió? A aquellos que vivieron el proceso de desierto, de santificación, de fe, de obediencia y de paciencia. La pregunta es, ¿anhelas la promesa del Señor? ¿Anhelas conquistar su bendición? Pues entonces, mi querido hermano, necesario es superar el desierto, santificar nuestras vidas, conquistar a su manera, con fe y con paciencia. Amén. Pues póngase de pie. Hizo el orden que el Señor le pidió. Pegaron el grito, las murallas se cayeron, pero luego Josué, regáleme una horita más. Josué, capítulo 6, versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oirás el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. ¿Qué dice después de que cae? Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué iba a hacer el pueblo? A pelear, mi querido hermano. Es decir, pastor, desierto para purificar, para limpiar, santificación, para dejarnos a la medida de Dios, a la manera de Dios, con obediencia, con fe y luego con paciencia. Y de paso, hay que pelear, sí, hermano, hay que trabajar si el problema es la finanza. Hay que enseñar a los hijos si el problema es la maternidad. Hay que traer la palabra a la familia si el problema es el matrimonio. Hay que recibir consejos si el problema es el orgullo. Hay que pelear, hermano. De la promesa a la conquista lleva un proceso. Dios se levanta, pero nosotros tenemos que pelear. Ya lo dice el proverbio, el caballo se alista para la batalla, pero Jehová dará la victoria. Jehová le abrió todo, pero el pueblo al final tuvo que pelear. Tuvo que pelear. Así que prepárese, anímese, cualquiera que sea su área. Pelee, dele, no se rinda, no se desanime. El temor quiere presionarnos, la duda, la burla, cuando nos digan, echale, sigue ahí, evangélico chimbo, lo que sea que nos digan. Pero el Señor nos ha llamado a conquistar. El Señor nos ha llamado a hacer. Y Él ha prometido que nos sacará de la tierra de Egipto hasta la tierra prometida. Yo le creo al Señor. Creo que lo ha hecho. Creo que lo hace en mi vida. Y creo que lo sigue haciendo. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, mientras entonamos una alabanza, oremos al Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Dios eterno, Dios de Israel, Señor, por este tiempo, ore al Señor, medite allí donde usted está. Tomen tiempo para orar, cualquiera que sea el área de su vida que anhela conquistar. Yo sé que algunos han pasado desiertos largos, dolorosos, de sufrimiento, de estar cerca de la muerte. Pero ¿sabes qué? El Señor te sacó de ahí y te trajo hasta aquí hoy. Yo sé que algunos llegaron a perder la esperanza con sus hijos, con su matrimonio. No pierdas la esperanza, el Señor promete, el Señor cumple. Solo permite que el desierto obre, permite que el Jordán te santifique y haz la conquista a la manera de Dios. La muralla caerá, pero no es a tu manera. La muralla caerá, pero es obedientes, diligentes. Nuestro Dios cumplirá, mi querida iglesia. Nuestro Dios es fiel y nunca falla en cumplir su pacto. Jesucristo, Hijo de Dios, todo se trata de ti, Señor.
Y tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Señor Jesús, te anhelamos. Señor Jesucristo, te anhelamos. Sin ti nada tiene sentido, Dios. Mi conquista, mi corona eres tú, Señor. Mi tierra prometida eres tú, Señor. Mi tierra prometida es estar contigo, Dios. Mi lugar de paraíso es tu presencia. Yo y mi casa te serviremos, Señor. Yo y mi casa te adoraremos, Señor. Jesús. Tú eres bueno y no hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos a superar el desierto, Señor. Ayúdanos a superar la dificultad, mi Dios. Ayúdanos a superar este mal tiempo. Ayuda a nuestros hermanos en La Guaira. A todo aquel que esté en el hospital, Señor, que represente un desierto. A nuestro hermano Luis, Señor. Nunca se agota. Jesucristo, Hijo de Dios. El último golpe lo hago contigo, Señor. La piedra romperá por ti, Señor. Los muros caerán por tu poder. Por una fe genuina, Señor. No hay área de tu vida que no pueda ser conquistada. Pero a la manera de Dios. Con fe, con paciencia. Nunca se agota. Nunca te servirá. El pan nunca faltará en nuestra mesa. La salud la sostienes tú. Tú eres el Dios que abre camino milagroso. Tú eres el que abre el río Jordán. Tú eres el que nos da maná en el desierto. Tú eres el que santifica mi corazón. Tú eres el que guarda mi descendencia. Tú eres el que sostiene y prospera la obra de las manos. En ti, Señor, a tu manera, conquistaremos la promesa. De la promesa a la conquista. Siempre contigo. Pero como dijo Moisés en aquel lugar, pero si tú no vas con nosotros, entonces yo no quiero atravesar el desierto. Yo no quiero atravesar desiertos, Señor, si no es contigo. Yo no quiero atravesar dificultades si no es contigo. Tú eres mi Dios, Señor. Tú eres mi sustento, mi fortaleza. En el nombre de Jesucristo, dame fe, Señor. Yo pongo mi cabeza en tu pecho, como el apóstol Juan. Mi cabeza en tu pecho. Y creo que como a Él, Señor, me darás largura de días, revelación de tu palabra y mucha bendición, Señor.